En Sin Distancias dirigimos ahora nuestra mirada hacia la antropología. En los últimos años, el fenómeno migratorio se ha convertido en uno de los temas sociales de mayor interés, preocupación y debate público en España. Hoy vamos a poder escuchar las reflexiones de dos antropólogos, expertos en inmigración, Raúl Sánchez Molina, profesor de la UNED, y Ubaldo Martínez Veiga, que ha sido catedrático de Antropología Social de la UNED y de la Universidad Autónoma de Madrid, y también profesor visitante en universidades extranjeras de Gran Bretaña, Australia y Estados Unidos. Con el aumento de poblaciones inmigrantes en España, el profesor Ubaldo Martínez Veiga inicia estudios antropológicos sobre procesos migratorios, racismo y exclusión social en nuestro país, unas investigaciones que continúa en la actualidad. Hoy tenemos nuevamente el honor de contar en este programa que continuamos dedicando a la antropología y migraciones en España con la participación del profesor Ubaldo Martínez Veiga. Me gustaría empezar por preguntarte por un libro, probablemente el libro más conocido de tu trabajo sobre migraciones, que es El Ejido, Discriminación y Exclusión Social y Racismo, que publica Catarata en el 2001. Un libro que es conocido debido precisamente a los lamentables acontecimientos xenófobos y racistas que se dieron en esa localidad almeriense. ¿Qué se pudo aprender del Ejido entonces? ¿Qué supuso y qué queda de él en la realidad social española? Bueno, el libro del Ejido es verdad que tuvo bastante éxito por el problema que en este libro se trataba. Pero voy a explicar un poco cómo se gestó el trabajo este. Realmente yo entré en contacto con los marroquíes en el Ejido en la época, pues en el año 93, cuando llevamos a cabo aquella encuesta de la cual hablamos el día pasado. Esa encuesta la llevé yo al Ejido y entré en contacto con un grupo de inmigrantes marroquíes muy concienciados políticamente, que en aquel momento ellos estaban montando una especie de asociación marroquí allí y que trabajaban, algunos de ellos muy relacionados con sindicato de comisiones obreras en el Ejido. Entonces yo reunía una serie de trabajadores y les dije que tenía esta encuesta, que tenían que administrar las preguntas, que eran como a 200 inmigrantes marroquíes, y que yo se las daba y que les pagaba a ellos la realización de la encuesta. Y ellos utilizaron ese dinero para organizar precisamente este tipo de organización de marroquíes. También era importante para mí que me lo hicieran ellos, porque había muchos inmigrantes en aquel momento en Marruecos que hablaban bereber, que no hablaban árabe, y entonces algunos de los que iban a administrar la encuesta tenían un cierto dominio del bereber. Traducimos las preguntas al bereber y nos sirvió poder hacer la encuesta, administrar la encuesta a todo el grupo de gente. Bueno, entonces esto ya me dio a mí una entrada importante en la situación realmente del Ejido. Entonces, inmediatamente después de terminar el trabajo, aquel de la integración de los inmigrantes extranjeros en España, yo ya empecé a hacer el trabajo en el Ejido, porque encontré que la situación era fascinante y yo ya me había dado cuenta. ¿Qué año estamos hablando, Ubaldo? Estamos hablando, pues, el año 95 o así, ¿no? Fíjate que además los acontecimientos que después van a aparecer en el libro del Ejido son en el año 2000. O sea que yo empecé a hacer un trabajo procesual, ¿no? Una etnografía procesual durante bastante tiempo, pero bueno, que tampoco estaba en el Ejido absolutamente todo el año, sino que a lo mejor pues me pasaba 2 meses ahora, otros 2 meses después, 1 mes después. Iba y venía. Iba y venía, porque tenía que dar clase y todo ese tipo de cosas. Pero bueno, cuando tenía algún momento libre, lo hacía. La primera cosa que yo estudié fue la primera cosa que me llamó la atención y que después constituye un elemento fundamental de mis trabajos sobre la migración, era la segregación espacial. Me encontré con que hicimos con uno de los trabajadores marroquíes, que era un
un chico que vive todavía y vive cerca del Ejido y que había hecho como 4 años de Derecho e incluso había hecho un poquito de Ciencias Sociales. Hicimos un censo de la población marroquí y descubrimos una cosa muy llamativa, y era que en el centro del Ejido, en el pueblo del Ejido, no vivían más que entre el 1,5 y 2% de los marroquíes. El resto vivía en los cortijos fuera de la ciudad del Ejido. Y por contaros un poco alguna cosa de la distancia, frecuentemente ellos me decían que para comprar una barra de pan tenían que andar más de 2 kilómetros. O sea, quiere decir que había una diferencia, una separación espacial brutal. Entonces yo... Le llegas a denominar, de hecho, apartheid, sí, ¿no? Apartheid. Dije que eso era el apartheid en Sudáfrica. Incluso en Barcelona hubo un congreso sobre la vivienda de los inmigrantes que había organizado un sociólogo, Jesús Leal, y yo presenté esta situación de la emigración y de la separación espacial, y bueno, hacía una intervención teórica y todo ese tipo de cosas, y tuvo pues bastante éxito. Entonces, en un momento determinado, yo pues estaba un poquito aburrido ya de ir al Ejido todo el tiempo y todo ese tipo de cosas. Incluso en algún momento pensé en dejarlo. Pero claro, yo seguía muy de cerca la situación, y entonces a principios del 2000 hubo una serie de movimientos importantes de protesta por parte de los agricultores del Ejido, porque querían protestar contra los cupos que la Comunidad Económica Europea quería hacer con respecto a los productos marroquíes. Hubo manifestaciones, entraron en el puerto de Algeciras e intentaron tirar productos marroquíes de algunos de los barcos en donde llegaban. Incluso también en Almería hubo una cosa de este tipo. Y en un ambiente bastante caldeado, incluso, digamos, podía ser casi a nivel global, a nivel de la situación de la Comunidad Económica Europea, y había unos sentimientos muy negativos con respecto a la actividad de la Comunidad Económica Europea con respecto a los trabajadores y a los propietarios del Ejido. En esta situación se produce 2 o 3 casos bastante complicados, luctuosos, en donde un muchacho marroquí con un cuchillo mata a 2 agricultores del Ejido, que después nunca jamás se ha podido saber realmente qué fue lo que pasó, porque el muchacho creo que se marchó a Marruecos, no se sabe muy bien. Entonces eso quedó tapado, fue una cosa que no se investigó mucho y todo ese tipo de cosas. Pero hubo otro fenómeno que tuvo más repercusión, que fue un muchacho que habían sacado de un psiquiátrico muy grande que hay en Almería. Lo habían sacado porque pensaban que estaba bien y curado y todo ese tipo de cosas, entonces que la familia quería llevárselo a Marruecos porque veían que no estaba bien. Entonces este chico en un mercado cogió un cuchillo y, haciendo como un juego, le metió el cuchillo en el bazo a una chica que estaba comprando en un mercadillo de estos de los barrios y todo ese tipo de cosas, y entonces la chica pues se desangró y no tuvieron tiempo de llevarla al hospital, porque aunque hay un hospital en el Ejido, es un poco más lejos, en el hospital del Poniente, que es un hospital bastante grande, y entonces... Bueno, pues la chica murió, y entonces esto creó empezó a aparecer, pues eso, el fenómeno ese que se llama lo del Ejido. Entonces, la gente de este barrio pues se juntaron todos, bajaron al centro del Ejido, fueron a uno de los supermercados fundamentales, grupos de supermercados y tiendas fundamentales que hay allí en el Ejido, obligaron a la gente a cerrarla, fueron al ayuntamiento y pidieron al alcalde que cerrase el ayuntamiento. El alcalde dijo que no, tuvieron unos forcejeos, y entonces lo que pasó fue que ellos cerraron el Ejido, que desde el punto de vista simbólico es una cosa muy importante. Lo cerraron con gomas de coche viejas que iban quemando y no dejaban entrar a la gente en el pueblo. Y lo que hacían era a todo marroquí que veían que venía en coche o que venía con este tipo de cosas, lo echaban del pueblo, lo expulsaban y se marchaba. Tenía que marchar por ahí. Entonces empieza una situación que muchos caracterizaron como la caza al moro. Es decir, expulsaban a la gente, quemaban los negocios, pequeños negocios que ellos tenían, como locutorios, bazares, algunos bares, etcétera, etcétera. Todo lo quemaban, e incluso les quemaron dentro del propio Ejido algunas viviendas que eran realmente chabolas en donde los marroquíes vivían.
Los nativos del Ejido entraron en una mezquita, en un sitio importante del Ejido, robaron el dinero que había en la mezquita, que había, bueno, una cosa muy parecida a los cepillos de las iglesias, y orinan sobre el Corán, rompen los libros sagrados de la gente y todo ese tipo de cosas, y diciendo, cantaban un poco "El pueblo unido jamás será vencido", y vamos a perseguir a los, bueno, está en el libro, no me acuerdo, vamos a perseguir a estos moros y todo ese tipo de cosas, y se marcharon y dejaron las puertas abiertas, todo roto y todo ese tipo de cosas. Fue una cosa bastante grave desde el punto de vista. A todo esto, la fuerza pública y todo, ni aparecer, ¿no? Eso yo me acuerdo que eso fue una cosa que yo asistí, yo lo vi desde el otro lado y estuve viendo todo lo que ocurría, pero no, la fuerza pública no intervino. Ubaldo, ¿y qué aprendimos de esta experiencia? ¿Qué se aprendió? Lo que se aprendió es que lo que era elegido era un acto de racismo puro, estricto, como podría haber sido la persecución a los judíos pues en el siglo XIII. Contaré una última cosa que aparece allí en el Ejido, en donde en un momento determinado los niños del Ejido van a la escuela y llevan todos una botella de agua. Normalmente el agua del Ejido es bastante mala, y entonces lo que llevaban a la escuela una cantimplora que les daba la madre con agua que compraban ellos mineral. Entonces las maestras dicen, pero bueno, ¿tú qué haces viniendo con agua tan fina y tal? Y los niños les dijeron, no, nosotros traemos esta botella porque los marroquines, decían, en vez de los marroquíes, que los marroquines han envenenado las aguas. Entonces eso es una idea que circula por el Ejido, que es una interpretación del fenómeno que lo convierte, esa actuación de los nativos, en un acto estrictamente racista, porque era lo que se decía con respecto a los judíos. En el siglo XIII, en los pogromos que se hacían en contra de los judíos, se decía que los judíos habían envenenado las aguas y habían infectado los aires. Entonces, bueno, pues yo voy estudiando todos estos fenómenos. En el caso del Ejido, no solo estudio esto, sino que estudio pues la distribución de la tierra. Es una cosa muy llamativa que cuando yo hice el estudio del Ejido llevaban los marroquíes casi 20 años ya viviendo allí, y no había ningún marroquí que fuera propietario de la tierra ni arrendatario de la tierra, no eran más que trabajadores y nada más. Y, bueno, pues era otro fenómeno de discriminación, etcétera. Pues, es un libro que tiene bastante riqueza, digamos, de alguna manera etnográfica, y por eso tuvo bastante éxito. Y me causó a mí muchos problemas, porque mucha gente del Ejido me protestaba, decía que yo no tenía razón, etcétera, etcétera. Ubaldo, en Trabajadores Invisibles o Inmigrantes Africanos, Racismo, Desempleo y Pobreza, tu último libro, apuntas a que el mercado laboral en España es estructuralmente precario desde la década de los 80, tanto para inmigrantes como para no inmigrantes. Y como muy bien advertías, esta precariedad estructural se mantiene hasta nuestros días. Ahí están las cifras del desempleo. ¿Cómo percibes esta situación a partir de las reformas que se han tomado y cómo va a afectar tanto a inmigrantes como a la población en general? Bueno, eso es yo digo que la precariedad es una característica fundamental, y que esa precariedad se basa fundamentalmente en la inestabilidad en el empleo y en la rotación y encadenamiento de los contratos que se producen en España. Esto tiene origen pues, en factores de tipo estructural, pero también ha tenido mucho que ver las leyes laborales que se han elaborado en nuestro país desde el año 1984. En el año 1984 se hace una primera reforma de lo que era el Estatuto de los Trabajadores y de las leyes anteriores, y en esa ley de reforma lo primero que se propone es que el trabajo temporal, porque hasta entonces se defendía en el derecho español que el trabajo temporal era un fenómeno que tenía que tener una causalidad objetiva. O sea,
el trabajo era temporal cuando efectivamente las tareas que se hacían eran temporales y no eran permanentes. Mientras que en ese momento se empieza a decir que el trabajo puede ser temporal por otros motivos. Entonces se dice que empiezan a introducir la idea de trabajo temporal para el fomento del empleo. O sea que para fomentar el empleo y evitar el desempleo, lo que había que hacer era trabajo temporal. Entonces esto crea... hay gente que habla de esto. A mí no me gusta mucho ese término, pero bueno, hay gente que dice que en el empresariado español, se empieza a crear lo que llaman ellos una cultura de la precariedad y una cultura de la inestabilidad. Y es evidente que esto ocurre así y que efectivamente durante mucho tiempo estas leyes pues se siguen manteniendo. Hasta el año 1997, entre el año 1997 y 2007 hay una cierta lucha en contra, hay prácticamente el único momento en que hay una digamos, unión entre gobiernos, sindicatos y empresarios, por lo cual se lucha de alguna manera contra la precariedad laboral y contra esa inestabilidad en el empleo. Pero de todas maneras se había introducido dentro de las mentes de la gente la idea de que la inestabilidad en el empleo, la rotación y todos esos fenómenos introducían una gran flexibilidad en el mercado de trabajo y que eso era bueno para la economía. Esta idea de flexibilidad ha hecho un daño brutal en la ideología laboral que existía en nuestro país. Entonces, con eso llegamos, ya porque no puedo hablar de todos los fenómenos, llegamos a la ley que se hace en el año 2011, a raíz de la crisis, que hace el gobierno de Zapatero, en donde se insiste en la ley mucho en que hay que favorecer el trabajo fijo en contra del trabajo temporal, que era malo, que el trabajo temporal pues tenía efectos económicos malos y todo ese tipo de cosas. Pero en el año 2011 el gobierno del propio Zapatero manda un decreto en el cual, porque se había dicho que se trataba de no favorecer la rotación y el encadenamiento de contratos, que era lo que venía existiendo en España desde siempre, y se trataba de favorecer muchísimo, en base a fenómenos de tipo fiscal, el que el trabajo fuera permanente, indefinido, el contrato fuera indefinido, todo ese tipo de cosas. Pero en el año 2011 el propio gobierno cambia esta ley y dice que se hay que admitir los trabajos temporales, el encadenamiento de esto, porque si no, la defensa del trabajo permanente, del contrato indefinido, es un motor del desempleo. Y con eso hablo nada más que de la última ley del año 2012, dada por el gobierno actual, y en esta ley pues ya hay una defensa, digamos, de la temporalidad en el trabajo, claramente, en cuanto que hay una ley que, como decía, era una ley dada por este gobierno del año 2012, en donde se propone unas ciertas transformaciones legales y se hace un contrato para fomentar eso que llaman los emprendedores, que tiene una carga ideológica, claramente. O sea, es decir, que los emprendedores, se intenta insistir mucho en los emprendedores porque no se quiere insistir en los trabajadores. Esto hay una ideología, claramente. Y entonces, pero en esta ley, para favorecer los emprendedores, cuando son cuando son 50 trabajadores y no son más, lo que dicen que se puede hacer un contrato de un año en el cual es posible despedir a los trabajadores por cualquier motivo, sin motivo o cuando se quiera. Con lo cual, esto favorece de una manera brutal el desarrollo y defensa de la temporalidad en el trabajo. Y el despido libre, ¿no? Claro, temporalidad que en un momento determinado se convierte pues en despido. Y este es el problema fundamental de esto. Ubaldo, nuevamente te agradecemos tu presencia aquí, tu participación, y esperamos volver a contar con tu presencia en otros programas. Muchas gracias y hasta siempre. Muchas gracias, Raúl, y hasta siempre también.
Sin distancias. Radio UNED.